Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana, bienvenidos y bienvenidas al 17 de febrero del 2025. Un lunes, menos lunes, porque esta noche el Barça juega, porque esta noche el equipo de Hansi Flick tiene la oportunidad de volverse a poner líder de esta primera división. Un lideraje compartido, sí, pero un lideraje y una primera posición que llega después de que hace seguramente un par de meses mucha gente se bajaba del carro y decía que esta liga ya era imposible. Esto va a dar muchas vueltas. Por mucho que hoy el Barça pudiera hacer su trabajo y se pudiera situar líderes, esto no va a acabar así, porque estoy seguro que dará más vueltas y que esta liga nos depara muchísimas sorpresas. Esto nos depara, además, un tram final de temporada increïble y unos últimos días que van a ser súper divertidos y unas últimas jornadas que nos van a dar un salseo importante. ¿Por qué? Por muchas cosas, porque primero futbolísticamente seguro que pasarán y después porque socialmente esto se hace irrespirable. Los árbitros hasta los cullons del Real Madrid y sus comunicados con pelos a los lados. De las acusaciones gravísimas que reciben día tras día. Y todo el ruido que se genera y las clases de inglés que estamos recibiendo gratis en estos últimos días. No sabíamos que había tanto profesor de inglés. No sabíamos que había tanto nativo en Inglaterra que emigró a Barcelona o a Madrid, en este caso, a vivir. Todo esto lo estamos viendo en estas últimas horas. Y toda esta locura se ha convertido simplemente para que le puedan quitar el partido o los partidos que le puedan caer a Jude Bellingham. La maquinaria sigue, los altavoces siguen, pero espero que esta vez el comité se mantenga fuerte y no haga oídos sordos a lo que escribió Munuera y quiera rectificar. Pero cualquier cosa se puede esperar. Hay que pedir los audios, Cotorro. Si quieres los pido. Yo que me los pasan rápido. Puedo pedirlos y si hay audios... Yo no te hago ir al comité. Al Madrid, pues, al final, los del Madrid no los he sacado porque yo quería que fueran hoy a las Rozas y ahora mismo a esta hora les deben estar enseñando, ¿no? Pues mira, el otro... Yo los tengo aquí abajo en el sótano, pero digo, no los voy a sacar. Yo, para que veáis lo que hay que hacer, nos han pitado un penalti en 23 jornadas. Pasar, importa Arenteiro el miércoles, ya está. Esto es pasado. Arenteiro el miércoles, ya está. Bien. Estamos ahí. Estos campos, Alberto, eso es el auténtico fútbol, Arenteiro, Baracaldo, ahí es donde están las guerras, ¿ya, Alberto? Ahí es donde te curtes, ¿no? Como dicen, ¿no? Al final el césped no tiene esa regularidad. Bueno, sí que es cierto que en el fútbol profesional ese perfil de césped, ¿no? Sobre todo se ha ido perdiendo porque ha mejorado todo mucho. Yo he jugado, recuerdo partidos en segunda división, pues un poco con esa situación. Pero bueno, ya que vais a los penaltis, al Rayo no lo han pitado ninguno en todo lo que va de temporada. Es el único equipo de la competición, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dejo ahí. Yo solamente te digo una cosa, Ander, ¿no? Yo iba por la calle el otro día a ver fútbol y fíjate, me comprometieron a entrar por la mañana hoy lunes, iba tan tranquilo y me cazaron los scouts de Gerard, que están por todos lados y no hubo manera de... Ni evadiéndome me dejaron salir. Bueno, yo te voy a avanzar algo, Alberto. Esta noche en el Estadio Olímpic Lluís Companys, que no caiga un penaltito. Está la jornada tan caliente que no haya algún penaltito. En cuanto veas el penalti le mandas un mensaje y le dices que él no habla de árbitros, que le dan igual, que... No, mira, hoy voy al campo precisamente. Qué bien. ¿Vas con la familia al final? Sí, voy con la familia. Al final, esta mañana ya lo hemos zanjado todo y bueno, también nos apetecía ver, ¿no? La familia mía que tanto no me ha visto allí, que es el último sitio donde tanto sufrimos y disfrutamos. Pues la verdad, pero hoy voy como espectador. Voy a intentar verlo desde el punto de vista del espectador y Gerard sin analizar nada, dejándome fluir. Bien, a ver si lo consigo, ¿no? El no fijarme en... No lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir porque eres tan enfermo de fútbol que estarás allí y capaz de decirle a tu hijo, mira el movimiento del 6 que se está moviendo para aquí y para allá. Suéltate, cuyón, soy, estate allí. Bueno, mira, si te digo la verdad, tengo ganas de ver esa línea adelantada del Barça directo, ¿no? Que además se puede ver. Hoy es cierto que podemos ver el fútbol a cámaras del plano completo, esa cámara táctica. Pero tengo ganas de ver el Rayo, sobre todo que se le da bien eso, que todo el mundo cuando juega contra el Barça tiene claro cómo atacar porque el sitio lo tienes, no te dejan tener fases ofensivas largas, no te dejan acumular pases cortos en tu campo. Todo el mundo tiene muy claro a dónde ir, pero muy pocos o casi nadie consigue algo que a priori es sencillo, ¿no? Porque a todos nos gusta tener un equipo delante que te deja mucho espacio a la espalda y más un equipo como el Rayo que se siente cómodo en eso. Pero luego llama la atención que nadie lo acaba de conseguir, ¿no? Y es un riesgo, pero yo ya no sé hasta qué punto
tiene que haber un gran trabajo detrás. Ahí está más Ander, estáis vosotros que los conocéis más, pero llama mucho la atención, ¿no? Que hay dos equipos que son posiblemente los que más nivel condicional a nivel físico de alta intensidad tienen, que el Rayo Vallecano es el único que se le acerca algo a este Barça, y tengo ganas de ver eso, ¿no? En directo un equipo como el Rayo Vallecano, que se le da bien ese perfil de partidos, de ir directamente a la espalda de las líneas defensivas contra un equipo que defiende formidablemente bien hacia adelante, ¿no? Y además el Rayo va a salir en un contexto en el que va a atacar como quiere, en el sentido de que el Barça le pone el contexto que quiere, pero no le va a dejar recuperar alto y seguramente no le va a dejar ese contexto de recuperar cerca de la portería rival. Por eso, olvido lo dicho, Gerard, me voy a acabar fijando. Sí, no tenemos ninguna duda. De hecho, jueves entra Ballío aquí en el canal y nos da la estadística esta o el dato de que Rayo y Barça son los equipos que más corren en el espacio de 24 metros, me parece, del campo, lo que sea, ¿no? Que hoy, Cotorro, nos espera un partido que seguramente tú también has podido ver, aunque sea de refilón, algún partido del Rayo esta temporada. Y he revisado datos, además, ahora. No tenía ninguna duda, como profesional que eres. ¿Qué partido imaginas en una circunstancia que también es normal, que hoy el Barça tiene la necesidad de no fallar y que sabe, ¿no? Porque se le ha puesto en bandeja el fin de semana. Empata al Madrid, empata al Atlético, empata al Athletic Club. Los de arriba, los de abajo, estás ahí en una posición donde hoy sabes que puedes dar un salto de calidad. ¿Qué vamos a ver esta noche? Lo primero, Alberto, no estás solo, porque a mí también me pasa eso de ir a ver un partido por fan y acabas mirando cualquier chorrada de esas porque estás malito en todos los sitios. Estaba revisando antes, que va un poco hilado a ese dato que te dio Bayú de las intensidades. He mirado y el Rayo Vallecano, he revisado todas las métricas de presiones tras pérdida, acciones agresivas sobre un rival en los 2 segundos posteriores a que éste reciba el balón, pases permitidos por acción defensiva. Todo lo referente a presiones e intensidad de la presión. Y el Rayo está entre los 5, 6 mejores prácticamente en cada métrica, a veces un poco más arriba, a veces un poco más abajo. Entonces va a ser interesante, más allá de lo que ha explicado Alberto del Rayo con balón, yo quiero ver qué le plantea Íñigo a Flick sin balón. Porque hemos visto, por ejemplo, el Sevilla el otro día, cómo le intentaba cerrar muy por dentro y en cierto modo se le atascaba al Barça, pero luego por calidad lo encontraba. Pues quiero ver, porque entendiendo que va a ser difícil que tú puedas robar tan cerca de la portería rival como suele intentar el Rayo, sobre todo en casa. Exacto. Va a ser interesante ver cómo consigues adaptarte a jugar en Montjuic contra un equipo que te va a someter, que va a tener el balón mucho, encima con esa movilidad de los de dentro, que puede aparecer Pedri más abajo, más arriba, Lamine más fuera, más dentro, Rafinha más fuera, más dentro, que te va a poner una serie de condicionantes a los que yo creo que no estás acostumbrado, porque ningún otro equipo en la liga lo hace. Entonces va a ser interesante ver ese planteamiento sin balón y luego cómo el Barça consigue que Pedri esté a la vez en los primeros pases y en los últimos. Alberto, ¿qué imaginas tú con lo que contaba Ander? De acuerdo en el sentido de que, vale, tú te puedes plantear en cómo recuperar alto, pero es que el Barça domina el registro de irte a la espalda de forma sensacional. Entonces el riesgo lo tienes. Sí que es cierto que el Rayo tiene te diría 3 jugadores en la línea defensiva, como son Mumin, que es un muy buen corrector a campo abierto. Los laterales también tienen esa capacidad condicional, ¿no? De poder saltar hacia adelante, pero correr hacia atrás. El Rayo Vallecano es un equipo que sí que es cierto que, como dice Ander, no acaba de recuperar alto en volumen. Es un equipo, pues al final muchos equipos se saltan esa posibilidad de que el Rayo te recupere y acaba recuperando muchas veces en campo propio, o es decir, o recupera la línea defensiva. Sí que es cierto que en cuanto son ritmos de recuperación está entre los 3 mejores, incluso es el que cuando pierde recupera más rápido, es el segundo que más lo hace de la competición. Pero es que hoy se enfrenta a un equipo en el que domina muchos registros, ¿no? Sí que es cierto que en los partidos que he podido ver un poco al Barça, cuando más ha sufrido ha sido cuando se le han replegado, como el día del Leganés, y no le han dejado correr, ha tenido que atacar de forma más organizada, en espacios más reducidos, y no ha podido ir directamente rápido a la espalda con esos jugadores de banda. Muchas veces los laterales del Barça suelen empezar no muy altos, pero los extremos los acaba metiendo entre central-lateral. En definitiva, para que nos esté viendo, domina registros, ¿no? En el ataque organizado, pero es que tiene una capacidad de irte rápidamente al espacio, como pasó el día del Real Madrid, pues que eso lleva a que un jugador como Rafinha, que a lo mejor, y vosotros lo sabéis mejor que yo, el año pasado pues había esas dudas en relación a él, pero es que ahora juega en el contexto idóneo para él, ¿no? Lo que muchas veces hemos hablado, Gerard, jugador bueno o malo, ¿qué es, no? Yo creo que más es idóneo y no idóneo en base al contexto al que tú le das. Y a Rafinha, si le haces ir a velocidades,
pues es donde mejor rendimiento tiene. El Rayo Vallecano tiene un poco el símil igual. Estoy de acuerdo con Ander en ver en los momentos sin balón. Incluso Íñigo en rueda de prensa ha hablado, es posible que nos hagan defender como no queremos, que es tener que hundirnos directamente en campo propio, un poco también por la responsabilidad de que si adelanto mucho la línea, el Barça me puede llegar a encontrar rápido ahí, ¿no? Y a partir de ahí, sí decir que, y para suscribir un poco lo de Ander, cuando ataca al Rayo Vallecano muchas veces la profundidad, y muchas veces se habla, ¿no? Una línea adelantada no hay que atacarla con los jugadores de la primera línea, es decir, el delantero no tiene que ir al espacio rápido, porque es cuando el Barça te coja al fuera de juego. El Rayo tiene la amenaza al espacio, y esto creo que os lo dijo Iván Baliu, con los jugadores de fuera. Íñigo Pérez mantiene muchas esencias de Andoni Iraola, pero tiene sus matices propios, sobre todo a la hora de atacar de forma organizada. Siempre decía Andoni Iraola de que él no creía en el pase de seguridad, es decir, recuperar, dar una continuidad, sino simplemente es ir al espacio, y es un poco el secreto que está teniendo en Bournemouth, ¿no? Íñigo sí que es cierto que le intenta dar una vuelta al ataque organizado. Muchas veces sí, hoy no va a jugar Camello, pero cuando juega Camello con Isi hacen como dos puntas, imagínate dos interiores, no tiene un delantero referencia, y los que te acaban yendo al espacio son los jugadores de banda, los Álvaro y principalmente los Jorge de Frutos, ¿no? Hoy jugando en Teca, pues en Teca es un jugador más, llamarlo de alguna manera un híbrido, es un referencia, se siente cómodo al espacio, pero tengo ganas de ver sobre todo eso, ¿no? Yo más poniéndome en la piel Rayo Vallecano, Ander entiendo pues que al final tiene mucho recorrido con el seguimiento del Barça. Suscribo lo que dice, a ver cómo defiende. El Rayo también tiene capacidad de transitar a campo abierto, y esto os lo dijo Iván Baliu. Tanto los laterales como los extremos tienen capacidad de recorrido con mucho campo por delante. Esto es una cosa que ya lo sabéis porque mantienen muchos jugadores de temporadas pasadas. Pero tengo ganas también de que cuando no pueda correr, cómo le puede llegar a atacar, ¿no? En un contexto en el que entiendo lo que dice Ander, que es muy probable que el Barça lleve la iniciativa como es normal, que el Rayo tenga mucho tiempo sin balón. Y en eso está, ¿no? Lo difícil es esto, hablar del partido antes del mismo, y lo fácil es hacerlo, Gerard, a posteriori del partido, ¿no? Entonces, poniéndome en la cabeza un poco de Íñigo y lo que ha dicho, me da la sensación de que a lo mejor el Rayo decide por momentos replegarse y juntarse, sabiendo que puede transitar, y sobre todo con balón, un poco lo que mencionamos, ¿no? Pero hoy se encuentran dos equipos con ciertos símiles, valga un poco salvando las distancias, y va a ser un partido atractivo en eso, ¿no? En los momentos sin balón y con balón, y creo que va a ser un partido, no sé si Andrés estará de acuerdo conmigo, que va a tener momentos de mucho ritmo. Sí. Por cierto, estamos hoy sí que hay convocatoria, y estamos a punto de conocer la convocatoria del Barça, lo digo porque muchos nervios, no da convocatoria, que nos esconden a los jugadores. Tranquilos, que hoy en unos minutos el Barça va a sacar la convocatoria. Qué bien explica el cabrón de Alberto, cómo analiza y cómo gente como yo, que no tengo ni puta idea de fútbol, bueno, al final con los años algo poquito aprendo, pero cómo ayuda a visualizar el ataque, ¿no? Y cómo te ayuda a visualizar y ver el fútbol que el Rayo esta noche va a hacer. Le puedes enseñar el mensaje que te he mandado cuando me has dicho que iba a estar hoy, porque ya hicimos una previa cuando estaba Andoni, y yo es de los días que más he disfrutado. Desde aquí un abrazo y un beso a Lorenzo, que le quiero mucho. No, pero también es cuando hablan en la tele, es de los comentaristas más de mis preferidos. Es didáctico, es didáctico el cabrón. Hay gente que tiene o no tiene, y él, aparte del conocimiento, es súper didáctico de la forma que te lo explica. También te diré que yo ya venía condicionado de antes, porque un amigo que tenemos en común ya me había hablado de él bien antes. Entonces yo ya sabía, cuando entró la primera vez, yo ya venía avisado de antes. Querías decir, Ander, que te he cortado. No, tranquilo, que lo de la pregunta que decía al final de los ritmos, yo creo que es un partido entre dos equipos que no entienden lo que es ir a ritmos bajos. Y eso puede ser que para el espectador acabe siendo atractivo, porque puede llevar algún pequeño momento de cierto descontrol en el que disfrutemos un poco solo de ida y vuelta, o de que no se para mucho el juego. Un poco Premier, para que me entendáis. Entonces, poniéndonos un poco desde la óptica del Barça, yo ¿qué creo que puede hacer Flick para enfrentarse a lo que pueda plantear Íñigo? Yo entiendo que el Rayo defenderá en 4-4-2. Por lo tanto, me imagino que para controlar esa amenaza que tiene el equipo de Íñigo Pérez al espacio, cuando pierde la pelota el Barça, Koundé muchas veces hará de tercer central, yo creo, para hacer una salida de 3 de inicio. Así tienes un 3-2 a partir del que ir generando una primera ventaja. Y luego, en pérdida, si pierdes el balón, tienes esa línea de 3, más luego el que esté por delante, sea Casado o sea Frenkie, y el que juegue al lado, que será Pedri. Y a partir de esa salida de 3 y de la primera superioridad que generas, ya desde ahí encontrar esa movilidad de los de dentro,
esa gente que va al espacio y otro ocupa el espacio que deja libre, e intentar combinar para generar peligro. Sería un día, creo que le vendría bien al Barça que Dani Olmo jugase de falso 9, porque quitarles carne a los centrales del Rayo puede ser interesante, porque el Barça este año se puede permitir no tener una referencia, pero sí tener gente que corre al espacio. Porque imaginemos que no juega Robert, ¿no? Y que pone a Dani Olmo. Pues ya tienes a Rafinha que tira, si juega Gavi también tira al espacio, por lo tanto esa amenaza la mantienes, solo que viene desde más atrás. Y con Olmo yo creo que ganas un elemento que les puede hacer al Rayo una superioridad en esa zona de dentro. Demasiados días de descanso. Demasiados días de descanso para que se fume a Lewandowski. Yo no lo veo muy claro. Puede ser. Yo digo que sería interesante. No sé si lo va a hacer o no. Sí. Evidentemente con Robert pues también puede hacer esa función de descolgarse, de bajar a recibir, de participar entre líneas, pero lo que sí que me parece que veremos un poco los tiros es Lamine siendo el que está pegado a la banda en la derecha, Valde el que está pegado a la banda en la izquierda, esa línea de 3 con Koundé muchas veces, que luego Koundé empezará ahí pero irá variando, a veces para coger y de repente meterse entre central y lateral, aunque no le toque a él, en teoría, que es algo que se ve cada vez más a menudo en el fútbol de hoy, y a partir de ahí intentar sobre todo generarles las situaciones a los de arriba para que en esa eficacia tan brutal que tiene el Barça pues pueda ser como hizo el día del Sevilla, partido en el que no terminas de estar muy allá, vas encontrando respuestas y a la mínima que puedes, golpe y al rival a la lona. Alberto, más o menos de acuerdo con lo que está contando Ander, aunque tú no tengas el seguimiento día a día del Barça, estando claro. A ver, Ander los conoce mejor que yo y ya sabes, a mí, Gerard, si no conozco algo en profundidad, puedo tener mi idea, evidentemente. Lo que sí tengo un poco claro es, va a marcar mucho sobre todo qué intenciones tenga, en este caso, Íñigo, ¿no? Es decir, si sucede lo que comenta el propio Ander, va a haber momentos que los jugadores que tienen amenaza al espacio, si juega Isi de media punta con Randy Enteca, al final los velocistas los va a tener que hundir para compensar. Es decir, a los Jorge de Frutos y a los Álvaro los va a tener que llevar muy atrás, porque con todo lo que cuenta Ander, el defender por fuera lo va a tener que hacer que tanto Álvaro como Jorge de Frutos se tengan que hundir para defender las situaciones por fuera, porque va a acumular tanta gente dentro del Fútbol Club Barcelona que para no vivir en inferioridad pues te va a llevar a eso. Ahí sí que es cierto que el Rayo puede ser perdedor en el sentido de que si recupera, pues y si Enteca, insisto, no son los jugadores que te van a poder sorprender, pese a que los Jorge de Frutos y los Álvaro pues tengan mucho recorrido, pero si los hundes ya te estás protegiendo, al menos en que el ataque rápido les estás obligando a que sea 70 metros, ¿no? Y sobre todo la reiteración de esfuerzos, como bien ha explicado Ander, eso te puede llevar a una fatiga. Yo lo que sí tengo claro es que el Rayo Vallecano es muy conocedor, así también lo ha dicho Íñigo Pérez, es que el Barça no te deja acumular pases en tu campo. El Barça no te deja tener una fase ofensiva en la que tú puedas detectar realmente dónde está el hombre libre o tengas la clarividencia de que los Lejeune o los Mumin tengan un gran tiempo y espacio para llevarte el balón a la espalda, ¿no? Y ahí es donde tengo ganas de ver la madurez que le da el partido, ¿no? Al final podemos hablar un poco de muchos datos, hablar de lo que va a suceder o no sin saber un poco las dos partes, pues se hace complicado. Sí es cierto que te puedo decir, el Rayo Vallecano es un equipo que ha sabido defender bien en general, ha sabido sufrir muchos momentos en general, viene 2 porterías a 0, pero su partido pasa principalmente porque haya un momento de intercambio de golpes en el que puedas ser ganador. También te digo, Gerard, si tú entras en un intercambio de golpes de forma igualitaria, es decir, desordenándote en número, es probable que tú ahí seas perdedor porque el Barça por talento calidad te va a ganar, ¿no? Entonces, el Rayo hoy, pese a que es un equipo que quiere el descontrol, lo va a querer, pero siempre en situaciones controladas. No lo va a querer en igualdad, en un descontrol, como bien explica Ander, porque ahí lo más probable es que sea perdedor. O sea, hoy posiblemente el Rayo busca un partido que tenga algo más de control de lo que le gusta más habitualmente, ¿no? Y teniendo en cuenta principalmente porque hay unas diferencias entre jugadores, entre plantillas, no lo digo yo, eso es algo obvio, pero también así lo ha reconocido su entrenador. Lo que sí tengo claro es que la pareja de centrales va a mantenerse la misma, Lejeune y Mumin, porque al final se están instalando mucho y prácticamente, salvo Aridane e incluso Pelayo, que es a lo mejor el cuarto central, no han tenido prácticamente trascendencia. Y sobre todo por fuera, pues bueno, está la situación de Pep Chavarría, que es un jugador que tuvo a Fran García, que ahora está en el Real Madrid, luego llegó el Pachaspino y un poco empezó con la batuta de la titularidad, ahora se ha sentado en esa posición, y luego pues Iván Baliu, que es un jugador de trayectoria, pero donde Andrés Ratiu viene de
una gran Eurocopa y además es el jugador ideal en la repetición de esfuerzos, ¿no? Y luego tengo ganas de ver si es Álvaro el de izquierda, si a lo mejor lleva en Barba, teniendo en cuenta el contexto del partido y quieres ir rápido. En Barba es un jugador pues, de acabar dentro, no es un jugador tan profundo, es un jugador más híbrido que te puede hacer ambas cosas. Pero Álvaro es un jugador especialista en esto, ¿no? En el salto en la primera presión y sobre todo en correr al espacio. Y para terminar un poco en la clave Rayo. El Rayo no tiene un delantero en cuanto a volumen de goles, ¿no? Al final tiene mucha exigencia física condicional, como también ha dicho Ander. Eso es un poco lo que ha llevado a que el James pues a lo mejor no tenga esa cabida, porque no se necesita del colectivo para ser eficiente y se necesita de tener esa repetición de esfuerzos. Y ahí James, pues tengo la sensación de que Íñigo, pues eso es lo que no le ha dado el complemento. Y el peligro del Rayo Vallecano en cuanto al volumen de goles lo tiene en la segunda línea y sobre todo lo tiene por fuera, ¿no? Que a lo mejor es donde ese debe lo tiene en ese delantero, que para mí lo tiene, como es la figura de Raúl de Tomás, pero hay que volver a recuperar su mejor versión. Y vamos a ver Randy Enteca, que también parece que va dando pasos adelante en esos 2 goles contra el Girona, y también ahora también viene de una renovación y se le quiere dar esa apuesta por él, ¿no? Pero siempre te digo, Gerard, además te tengo que decir una cosa, me gustó mucho el penalti que lanzaste ayer, que lo he visto. Qué cabrón. Y te tengo que decir que es difícil lanzarlo. Creo que ibas en zapatillas, ¿no? Sí. Que te puedes llegar a escurrir. Sí. Y sobre todo la personalidad, que yo había entrado principalmente para hablar de esa acción. Pensaba que me ibas a preguntar qué hubiera hecho yo si me hubieras lanzado el penalti, para dónde me hubiera tirado. Te tengo que decir, si te veo en zapatillas, y esto que te valga para la próxima, si te veo en zapatillas y veo que no tienes tracción, me hubiera tirado al lado que tiraste. Porque ahí es un poco donde más seguridad y más equilibrio tienes. Y creo que eso es algo que también pensaste a la hora de lanzar el penalti, que te podías incluso llegar a patinar. Corrígeme si me equivoco, mira, pero esa sensación un poco tuve. Te voy a contar un secreto. Antes hay convocatoria del Barça donde está Ansu Fati, donde es la novedad. Ahí está Ansu Fati para la gente que lo tiene. Y ahí está, sin el resto es lo normal. Yo ayer, Alberto, no miro ni a la portería. Planté la pelota y dije, por Carolina y por Liz y por todo lo que me han hecho sufrir esta gente que estábamos jugando, este balón tiene que entrar. Entonces le pegué con tanta energía que no sabía ni dónde tiraba. Así que... pues yo sinceramente te digo, cuando vi el penalti, porque llevas una bota, ¿no? La dejas en el suelo. Sí, porque Adidas me regaló unas botas con un 47, pero claro, yo no me la había probado y como me ponga esto con el pie que tengo, porque yo tengo un empeine para 4 pies, digo, esto me va a doler un huevo ahora para chutar un penalti. Gerard, para la próxima, cuerpo encima y uñazo, porque así el balón va a salir un pepino que alucinas, no sabes ni tú a dónde va a ir y como tienes el cuerpo encima no se te va a ir alto. Ya está. No, pero tiene personalidad, incluso se pone ahí de forma como que le va a pegar. Hostia, me gustó la personalidad. No, le falta, está perdiendo. Antes le hacía una jaca al portero antes de tirar para ponerle tenso, ahora va y tira. Ya las jacas se tienen que hacer a porteros que no te conozcan. Esto hace 4 años que te ven y ya están de las jacas a los collons. O sea, no es el caso, no es el caso. Pero lo importante es que entró y sirvió para ganar, que era un día que se tenía que ganar. La semana que viene ya veremos si lo tiro o no lo tiro contra el Barrio. Y tengo ahora que probar. Presión, te están analizando, ¿eh? ¿Cómo? Que tienes presión porque te está analizando un portero, un ex portero profesional, ¿eh? No, y el cabrón ha dicho que se hubiera tirado allí, el puta, se hubiera tirado allí. Sí. Bueno, esto te lo digo, al final fíjate dónde me pongo, ¿no? Cuando veo que un jugador no se sostiene porque no tiene esa atracción y busca un poco más la seguridad y tiene ese nerviosismo y hay esa presión, al final el interior suele ser un poco el recurso más estable que el atreverte un poco a lanzarlo cruzado, ¿no? Y yo percibía un poco esa tensión, ¿no? En el momento, pero bueno, saliste victorioso. Eso te lo digo ahora que lo he visto. A lo mejor metido donde se tiró el otro portero, que hablar. Por eso te digo, ¿no? Lo que hacéis ahora, ¿no? De hablar previo al partido y un poco obligar que Ander o yo podamos decir por dónde va el partido es lo difícil. Luego a posteriori, pues es simplemente ir desgranando, ¿no? Total. Retomando lo de esta noche, por lo que estáis diciendo, como mínimo, de cara afuera, no pinta a un partido cerrado, no pinta a un partido donde el Barça tenga allí un muro del Rayo atrás, sino un partido más de toma y daca que le gusta a Gonzalo Rodríguez, el analista y el comentarista de la Kings, ¿no? Que va a ser un poco de intercambio de golpes
y que el Barça va a tener que estar muy atento también a las salidas rápidas por las bandas del Rayo, y con este Isi que si tiene la noche, pues sabemos lo que es. Mira, esto era lo último que iba a comentar. El Rayo Vallecano al final, como va a querer transitar Ander y como le va a querer intentar atacar cuando le recupere, al final eso te va a llevar a desorganizarte. Los laterales van a coger altura, los bandas van a ir hacia adelante. Y ahí, Gerard, a lo mejor sí que es cierto que cuando el Barça sea poseedor del balón y ataque de forma inicial, el Rayo a lo mejor pueda decidir, ¿no? No desorganizarse, no dejar que el Barcelona pueda atacarle rápido, que le pueda ir al espacio. Te hablo cuando ya empiezas, ¿no? En la construcción del juego, los reinicios de portería, que a lo mejor ahí sí que va a intentar a lo mejor ser más decidido. Pero sí que es cierto que, como dice Ander, puede llegar el intercambio de golpes cuando el Rayo recupere y decida atacar, ¿no? O transitar o contragolpear. ¿Qué pasa? Que como contragolpes, si no termines la jugada, los descolgados, ¿no?, que van a ir por detrás, el Rayo se los va a encontrar. O sea, para el Rayo creo que el partido, por lo que comenta su entrenador, medir muy bien cómo le voy a defender cuando el Barça me ataque organizadamente, pero también creo que hoy va a ser prudente a lo mejor en el sentido de decir, vale, nosotros atacaremos rápido, transitaremos, nos desorganizaremos, los bandas van a ir arriba, ahí sí va a acompañar, más el punta, ya te hablo de 4 jugadores. Si los laterales deciden también coger vuelo por fuera, que es el ADN de este Rayo, atacarte muchas veces por fuera, como sí dijo Iván Baliu, al final te quedan los 2 centrales y los 2 mediocentros. Y eso, contra un equipo como el Barça, a lo mejor no es suficiente para tener la vuelta, que es donde sí que estoy de acuerdo muy de acuerdo con Ander, que ahí es cuando puede empezar a ver un poco el descontrol, ¿no? Y a ver ahí quién puede llevarse un poco el partido. Sí, a ver, intercambio de golpes habrá, pero el Rayo intentará que sea controlado, que no sea en cualquier circunstancia, porque si es en cualquier circunstancia, ahí lo ha dicho Alberto antes, la mayor calidad se suele imponer, salvo que tenga el Barça un día de estos que está muy, muy, muy fallón de cara a puerta. Va a ser interesante cómo el Rayo también se controla en los momentos en los que vea que puede ir hacia adelante, porque los equipos valientes, cuando juegan este tipo de partidos, creo que el Rayo es un equipo valiente en esto, intentan un poco contenerse de inicio. Pero luego, llegado a cierto punto, ven que tienen sus momentos de ir hacia adelante, que cuando van hacia adelante consiguen o robar o generar al rival inquietud o que generar que esté incómodo, y ahí se empiezan a venir arriba, empiezan a defender más como defienden habitualmente, y ahí es cuando la calidad del rival te supera en una y de entre comillas te entra el respeto otra vez de decir, cuidado que cuando nos venimos arriba nos superan. En ese sentido, también va a ser, si yo fuese analista de Íñigo, le habría insistido en que analizase cómo Vargas, el del Sevilla, atacaba a la espalda del lateral del Barça cada vez que el Sevilla recuperaba. Si os acordáis, en el partido que jugaron la pasada jornada, fue el principal foco de ataque del Sevilla, ¿no? Recuperar y salir con Vargas corriendo. Luego también por el otro lado, pero principalmente por ese costado izquierdo. Entonces aquí, entendiendo que Álvaro es un jugador que solo puede hacer bien, creo que ahí también va a estar el que igual hay veces que el Rayo, cuando esté defendiendo, Álvaro está un pelín más adelantado que el resto para si hay una recuperación, asumir el riesgo de, bueno, es verdad que no le tengo tan atrás defendiendo como debería, pero estoy ganando un poco evitar lo que decía Alberto antes, el estar muy metido atrás para poder obligarle al Barça a estar pendiente de eso y saber que tengo una amenaza a través de la que salir. Por eso creo que, me imagino que jugarán Íñigo y Cubarsí, ¿no? ¿Gerard? En principio hoy tienen que jugar los dos, sí. Pues incluso decirte una cosa, Ander, ha habido momentos en este tramo desde que el Rayo está en primera división que Álvaro ha jugado como jugador más adelantado. Por eso que hablamos, ¿no? Por tener esa capacidad de irte al espacio y a lo mejor asumir, ¿no? El defender por fuera ese costado izquierdo con otro jugador, ¿no? Y compensarlo a lo mejor de alguna otra forma. Porque principalmente, y suscribo lo que dice, si eso ha sucedido así, el partido del Sevilla que no lo vi, debo decirte que Álvaro ha jugado, incluso esta temporada, si no recuerdo mal, por momentos como jugador más adelantado y lo han liberado de eso, ¿no? De tener que hundirse para defender en el bloque o perseguir en ese caso al lateral o al jugador que ataque por ese extremo derecho o por el carril exterior derecho del Barça. Por eso decía que lo de Koundé haciendo muchas veces de tercer central te puede ayudar a estar mejor, a tener mejor controlado eso, o si no, si Koundé va arriba, pues van a tener que estar tanto el pivote como Cubarsí e Íñigo muy pendientes de las vigilancias, el estar, mientras estoy atacando, pendiente de lo que me puede hacer daño si pierdo la pelota. Y después también va a estar bien ver cómo busca el Rayo eso que hemos hablado tantas veces de que le hace daño al Barça, de que tú llevas el balón a una banda,
alguien corre desde dentro y ese balón que viene desde fuera va de fuera a adentro a uno que ataca la profundidad, a uno que corre, que así le hizo gol el otro día al Sevilla. Hemos visto que era un patrón que al Barça le genera daño. Aquí Alberto me va a tener que ayudar porque no sé si los laterales que tiene el Rayo tienen muy buen pie para hacer ese pase, pero sí que me encaja. Hablas de cambios de orientación, ¿no? Sí, o igual más, no tanto un cambio de orientación, sino un balón que va desde la banda hasta el carril central. O sea, y el balón que va cruzado puede ser pinchado, ¿no? A la espalda del mediocentro alejado. Sí, o buscando también entre central y lateral o entre central y central a uno que corre de segunda línea. Que hay, por ejemplo, Isi, creo que es un jugador que esos desmarques los puede hacer bien. Enteca, bueno, yo creo que se maneja mejor en otros registros, pero eso también te lo podría dar. Y imagínate si coge y con el lateral estando fuera y el extremo dentro, Álvaro te lo puede dar tranquilamente, o de Frutos. Entonces ahí es interesante también ver cómo el Barça consigue quitarle tiempo a ese jugador que recibe en la banda para que no pueda lanzar ese balón. ¿Tú piensas que el Rayo es un equipo que cuando en volumen también es un equipo que suele jugar en largo, que muchas veces tiene esa capacidad, ¿no?, de circular en la primera línea para atraer al rival, pero no es un equipo que a lo mejor como puede ser Osasuna, ¿no?, que juega en largo pero a la figura de Budimir para vivir, o como hace el Mallorca con la figura de Murici, que ahora el otro día con Takuma Asano pues tenía la otra alternativa de ir directamente al espacio, ¿no? El Rayo Vallecano cuando juega al largo muchas veces lo que busca es ir directamente a la prolongación o ir directamente al espacio. Con la salida de Catena ese rol lo ha asumido Lejeune, que posiblemente Ander sea el jugador que más capacidad de desplazamiento tiene, además decir que es el jugador que más remates a portería hace, porque es el jugador que en situaciones... Eso habla un poco del volumen repartido en cuanto a remates, así eran un poco las estadísticas hace poco. Habla de lo repartido que está, habla Gerard de que no tiene centralizado en el delantero las esperanzas ofensivas, pero también es una amenaza en situaciones de balón parado desde media a larga distancia, ¿no?, que es el jugador que muchas veces pone en el compromiso al portero por golpear de forma violenta y ver un poco qué es lo que sucede, si deja segunda jugada o incluso se le puede llegar a sorprender. Lo que sí no me gustaría un poco que pasara es... Íñigo ha resaltado dos cosas, ¿no?, en relación al Barça, sobre todo en cuanto a Hansi Flick, ¿no?, y comentaba muy bien cómo este entrenador le ha dado una perspectiva disruptiva en esa línea tan adelantada, en convencer a un jugador de defender muchas veces hacia adelante con ese reto, pero sobre todo hablaba del convencimiento que le ha dado al jugador en vivir en el nivel condicional a alta intensidad, en convencerlo de que correr bien y a esas intensidades iba a ser para el bien colectivo, se adecuaba a la plantilla, pero que les iba a dar resultado, ¿no? Y esto Gerard lo ha reflejado y lo ha manifestado en rueda de prensa antes de este partido, que sobre todo alababa eso, que a un equipo de primer nivel lo ha hecho convencer en eso que muchas veces pues, los jugadores de alto nivel pues muchas veces rehuyen a destacar en ese aspecto físico, como bien ha explicado Ander, que es el equipo de la competición que más destaca en ese aspecto. Vamos a tener que cerrar porque a la 1:15 tenemos una cita, pero antes de cerrar, sé que Ander me ha pasado una cosa, a ver si lo puedo poner, pero antes... Es una foto de lo que le decía Alberto para que la gente que está viéndonos en el chat entienda a qué me refiero, porque al final te lo puedo explicar muy bien, pero nada mejor que una imagen, y así Alberto también sabe a lo que me refería, que es ese tipo de balón en el que está la pelota en la banda y el que corre es el de dentro. Esto es el gol que le mete el otro día el Sevilla al Barça, que el balón está en la parte de fuera donde pone la Liga, en el banner de la Liga a esa altura, sí. Y el que está corriendo desde un carril más interior, desde un pasillo más centrado, que no es exactamente para terminar yendo al espacio. Eso es. Ese tipo de pase le hace mucho daño al Barça y va a ser interesante ver, primero, cómo consigue el Barça quitarle tiempo al Rayo para que no lo busque, y luego quién va a ser el del Rayo que lanza y el que corre. ¿Pero tú qué buscas, Ander? Tú ahora estás dando para que este tío ahora llame al Rayo, al analista, y le diga lo que nos tiene que hacer esta noche. Es que ya me he cagado. Es que esto es el enemigo en casa, tío. El analista, o sea, el Rayo tiene, o sea, se sabe hasta la marca de desodorante. El Rayo no me necesita. No, además, para terminar, ¿no? Ese pase lo solía hacer yendo de fuera adentro Isi, que es lo que comentabas tú, creo, anteriormente, y el que va al espacio, en ese caso, muchas veces, es Álvaro, que es especialista en atacar ese intervalo, ¿no? Jorge de Frutos, si ahora nos vamos, Jorge de Frutos no es de tener esa capacidad de ir hacia adentro y ser él como hacía Isi, de recibir en la posición, hacer esa diagonal, como tú dices, sacar tiempo y espacio para golpear. Sí que tengo que decir que una de las cosas que ha hecho
Íñigo, es que muchas veces cuando Jorge de Frutos ocupa la amplitud, a los laterales, si te fijas, los lleva a veces dentro para dar una altura interior. Ese pasador, como si es Isi, al final, para que lo haga un jugador a pierna natural, como es Ratio, como es el propio Jorge de Frutos, es difícil. Lo puedes hacer porque al final es simplemente, incluso a pierna natural, es llevar el balón al espacio, ¿no? Que no te exige una grandísima precisión. Pero mira, me voy a fijar y vamos a ver si ese detalle hoy... Sí, pues, vaya rata, tío, vaya rata cotorrismo. Escúchame, Alberto, antes de cerrar, que nos quedan 5 minutos. El tema de los analistas, Gerard, que lo tienen, que tendrán informes del cuerpo técnico de 50 páginas con la marca Gallumbos que usa Íñigo. Si se pone... Abanderados, son abanderados. Todos los futbolistas son abanderados, la mayoría son abanderados. De estos azul de slip, que son... que aún hay jugadores del Barça que después de 15 años aún los tienen las ratas. Del que usas tú, ¿no? Para tirar el penalti ayer. No, yo no tengo abanderado, yo tengo otro. Yo siempre tengo los mismos. Desde que somos campeones, porque llevamos de 10 victorias y 10, siempre voy con los mismos calzoncillos, la misma ropa directamente. Pero ese tema ya lo haremos otro día. Alberto, Szczęsny, la gestión de Szczęsny en la portería del Barça. Lo poco que has podido ver del Barça, ¿qué te parece como portero el polaco? Porque otra cosa no, pero con el polaco no se ha perdido. Será más o menos estético, ¿no? Su manera de actuar, su manera de... Más o menos ortodoxo, ¿no? No, ¿verdad? Es un portero un poco bueno, peculiar, digamos la palabra. Gerard se tiene que adaptar a un contexto que para mí es muy complejo para el portero, ¿no? Es jugar con una línea la más adelantada de la competición. Mira, para resumirlo, ¿no? Lo que es la defensa de la portería es un portero muy contrastado con su selección y en el pasado. Lo que es la defensa de área, también más de lo mismo. Situaciones de jugar y vamos a ponerlo, ¿no? Un poco de forma simplista. Defender la portería me refiero a tiros, remates, situaciones de golpeo directo a portería y situaciones de jugario. Pues esa parte siempre ha sido dominada por él, ¿no? Ahora bien, aquí se le añaden dos cosas distintas. Es decir, el contexto del FC Barcelona es que todo lo que es defender de fuera del área, que es lo que está explicando Ander, ese balón que va al espacio, ahí tienes que involucrar muchas veces al portero. Es decir, la defensa del espacio, no me refiero a la defensa del espacio del área, que él la domina, sino todo lo que va desde el borde del área hasta la espalda de la línea defensiva. Esto el contexto Barça te obliga. Te obliga a ser un portero que a lo mejor tengas esa movilidad, que tengas esa riqueza táctica para ese perfil de pases, no solamente físicamente el poder llegar, sino el poder leerlos. Y luego que el contexto Barça te obliga a que el portero sea el primer jugador de ataque, ¿no? Por eso cuando hablamos muchas veces de la idoneidad y no idoneidad, la portería del Barça es muy compleja en ese sentido, porque te involucran dos aspectos más que parecen pues, de forma muy sencilla, pero si tiramos la vista atrás, en la Supercopa, si no recuerdo mal, hay un balón al espacio que a él lo obliga a salir del área, ¿no? Y ese es el contexto en el cual ahora se tiene que adaptar. Creo que es un portero contrastado en lo que te he dicho, en lo que te he comentado, pero se está adaptando o se tiene que adaptar a la exigencia de ser el primer atacante y defender todo eso que estamos comentando. Yo siempre digo, y fíjate, Gerard, has estado en contacto con muchos jugadores, nos conoces como jugadores y cómo pensamos, ¿no? Pero cuando ya lo dejas, te das cuenta que no conoces a ningún entrenador que tome una decisión pegándose un tiro en el pie. Es decir, nosotros como jugadores pensamos que es injusto y que yo debería, ahora me pongo yo, que yo debería jugar antes que Ander, pero luego cuando echas la vista atrás y tiene un motivo, te das cuenta de que el que elige, en este caso tú, si eliges a Ander es porque hay cosas que son o percibes y pasas a ser un poco más honesto contigo mismo. Entonces no creo que si el entrenador decide una apuesta arriesgada, ¿no? De traer un portero que estaba sin jugar, que viene en actividad y le da la responsabilidad de la portería, sea porque no percibe que esto lo pueda hacer o le pueda aportar, ¿no? Entonces, tú lo hablas en cuanto a resultado. El equipo ha sacado resultados positivos, pero es un portero que en personalidad y en capacidad pues está demostrando que la tiene. Otra cosa es que luego se acierte o no. Otra cosa es que luego se adapte a esto que te digo no. Pero nadie puede decir que no sea un portero con personalidad. Creo que lo demuestra fuera dentro del campo y creo que es un portero que en lo suyo, a lo mejor, aunque no sea el más vistoso, al que la gente piense que es el más ortodoxo, pues también va a tener ese rendimiento, ¿no? Y que hablamos de una portería muy compleja porque es muy exigida. No es solamente ser un portero de lo que se dice la vieja usanza. El portero tiene que parar. Aquí te exigen muchas más cosas. Cotorro, ¿qué me dices de Szczęsny? Yo más que decir, porque poco más puedo aportar, porque hemos hablado de este tema de manera recurrente, voy a aprovechar que estás tú aquí, Alberto, porque mejor que tú para responderme. Yo siempre he defendido que cuando tú tienes dos porteros de un nivel similar, como entiendo yo que son Iñaki Peña y Szczęsny, lo que tienes que conseguir es que entre ellos haya una competencia en los entrenos o intentar llevar a los dos al estado de poder ser titulares, para que se retroalimenten entre ellos y los dos crezcan, ¿no? Y al final te dé un poco igual a quién pones.
Entonces, en ese sentido, yo te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿tú cómo vives o sea, cómo crees que se puede vivir la situación de, vale, lo que has dicho, yo me enfado porque en un primer momento entiendo que Ander tiene que jugar antes que Alberto, pero luego, ¿cómo hago el cambio de chip de, joder, pero es que si yo aprieto en el entreno, voy a crecer, voy a estar en disposición de ser titular y puede que me elija a mí? ¿Y cómo beneficia eso al equipo cuando tienes dos porteros que se mejoran mutuamente en el día a día? A ver, el portero a nivel cultural siempre se nos ha enseñado, juegas o no juegas, ¿no? El poder gestionar los cambios a veces ha salido bien, a veces pues no ha salido bien. Sí que es cierto que eso también muchas veces va en la parte personal del portero. El portero, para simplificarlo, muchas veces necesita la seguridad. Yo siempre digo que medir a un portero por el fallo-error llega un momento que al final generas inseguridad en todos, porque si yo a la que tengo un error es cambio, pues el error va a llegar. Al final el portero necesita tener esa red, ¿no? Te puedo cometer un error, pero se me va a valorar un poco en el transcurso. Yo al final, Ander, no conozco realmente ni la parte personal ni sigo ese volumen del día a día. Lo que sí tengo claro es que al final él empezó jugando un portero, el Hansi Flick rescata a un portero que viene en el paro, espera que haya un proceso y creo que al final él entendía que si ese portero llegaba a unos mínimos iba a acabar asumiendo la titularidad. Te hablo de forma fría y un poco desde fuera. Gestionar, insisto, que dos porteros estén vivos en cuanto a la competición sería lo ideal. Incluso muchas veces se habla, ¿no? Incluso tener dos perfiles, en el caso Barça no, porque el perfil es muy marcado, pero sería lo ideal. Pero sí que te tengo que decir, y no llegando a contestar tu pregunta porque no tengo mucha información, es muy difícil gestionar los roles dentro de la portería. Y nos olvidamos muchas veces del tercer portero, que también forma parte de esa familia, que al cual el primer entrenador de ellos es el entrenador de porteros, ¿no? Entonces no es fácil, porque al final se pone el foco en la portería, como bien ha dicho Gerard, cuando hay un cambio rápidamente se pone ese foco en la portería, se pone esa incidencia en la portería, y te tengo que decir, vosotros al final en la cobertura de un equipo grande, todo es mucho más clarividente, ¿no? Se puede llegar al cambio de portero o no, porque siempre la portería la suele asumir ese portero un poco estrella y se suele traer al portero suplente. Pero fíjate la complejidad que tiene la portería. Yo he tenido un entrenador que decía, me dijo en un petit comité, el día que llegas al cambio del portero, se cambia el portero, eso significa que va a ser mala dinámica, cambia el portero, y si no sale bien, el siguiente que cambian es a mí. Es decir, para que veas un poco la trascendencia que tiene la portería. Y gestionar las personalidades de una portería, yo siempre digo que el portero tiene esa atracción al grupo que puede llegar incluso a dividir el vestuario, ¿no? Quién está con uno, quién está con otro, porque los porteros tienen esa personalidad. Entonces, no es fácil elegir a la portería en cuanto al rendimiento y no es fácil también elegirlo en cuanto a la convivencia, ¿no? Yo sigo diciendo que hasta el final, o sigo pensando que si Hansi apuesta por esto es porque cree que le puede dar ese rendimiento y más teniendo en cuenta de dónde viene un portero que, corrígeme si me equivoco, no te va a generar plusvalía, no es algo a futuro y si no es ese punto de rendimiento inmediato. Me gustaría tener más información, Ander, para poder contestarte de forma más profunda a algo. Pues Alberto, Ander, os voy a tener que dejar aquí agradeciendo estos 40 minutos, 45 minutos que habéis hecho de masterclass futbolística. Lo vamos a subir todo en YouTube para que la gente pueda tener una cápsula ahí de 40 minutos de previa, porque ha sido súper interesante hablar con gente que tiene el conocimiento del Rayo, que lo ve siempre que puede Alberto, y cotorrismo explicándonos y diciendo.